Buen día, yo soy Gualberto Lazzarini, soy el actual presidente de FIPAN. Bueno, estamos retomando las actividades, las charlas con los médicos, así que bueno, agradecemos la participación de Jorge y su equipo y la participación de todos ustedes. Así que avanzamos con la charla. Bueno, buenos días a todos. Sí, nosotros del Hospital Cetrángulo, del equipo de fibrosis quística pediátrico, recibimos la generosa invitación de FIPAM para dar una charla, y en este caso, la charla va a ser sobre el impacto del coronavirus en nuestros pacientes de la unidad pediátrica de fibrosis quística. Creo que es un tema muy interesante y sobre todo muy actual, de cómo vimos nosotros el tema de la pandemia en nuestro grupo de pacientes. Vamos a comenzar diciendo que la fibrosis quística es una enfermedad genética, autosómica, recesiva, en la cual la mutación de un gen que fabrica la proteína CPTR está alterada, entonces la proteína funciona mal. Es una proteína importante porque está en todas las células epiteliales del organismo, y entre otras funciones es una puerta de entrada y salida, sobre todo del cloro, y este bloqueo del canal de cloro hace que se desarrollen todos los síntomas. Esto afecta a todas las células epiteliales del organismo, pero principalmente los que están afectados es el sistema digestivo con la insuficiencia pancreática y el sistema respiratorio, que son los que dan los síntomas en la enfermedad. Es una enfermedad autosómica recesiva, o sea que para tener esta enfermedad se necesita que ambos padres sean portadores de este gen mutado para que el niño tenga la enfermedad. Actualmente existen tratamientos muy nuevos, gracias a las nuevas tecnologías de drogas que se han desarrollado en medicina, y con la aparición en los últimos años de los moduladores, ha cambiado totalmente la acción de la enfermedad. Si bien es cierto que sigue siendo una enfermedad crónica, es una enfermedad que es absolutamente manejable. Bien, estábamos presentando el equipo. No sé dónde nos quedamos. Presentaba el equipo de la doctora Carolina Merialgo, Mariana Saya, María Inés Navais, María Victoria Arenal, la licenciada en nutrición Florencia Bernateni y el licenciado en kinesiología Walter Hunter. Y también habíamos mencionado que tenemos profesionales externos. Por ejemplo, está la doctora Rosana Solinefa, que participa del grupo de fibrosis quística desde el comienzo de este grupo, y que ella es la gastroenteróloga y hepatóloga del equipo, que es del Hospital Materno Infantil de San Isidro. Perdón, así Jorge. que, bueno, vamos a dar comienzo entonces a la charla. Va a iniciar la doctora Carolina Merialgo, que nos va a hablar del tema de vacunas. Ahí vamos. Bueno, superados los escollos, arrancamos. Bueno, mi nombre es Carolina Banialgo, voy a decir unas palabras de vacuna contra COVID en pacientes con fibrosis quística en pediatría. Bueno, sabemos todos que la información, tanto ustedes como nosotros, la venimos recibiendo simultáneamente y día a día. Hay respuestas que sabemos que no vamos a poder dar, ¿sí? Pero bueno, para aclarar un poquito el panorama de qué es lo que se sabe hasta ahora, ¿sí? Lo que sabemos a nivel de los casos confirmados a nivel mundial, hay hasta el momento, hasta el 16 de agosto, en 206 millones, casi 207 millones de casos, y de fallecidos 4.400.000 aproximadamente, ¿no? En el mundo. Los datos en la Argentina, a la misma fecha, ay, no sé, Flor, esperen que no podemos, pero bueno, los datos en la Argentina sabemos que tenemos 109 fallecidos hasta el 16 de agosto aproximadamente, ¿sí? Esperen que se nos trabó de vuelta. No, tenés que poner admitir. Acá, admitir, no. Ahí. Porque para admitir. Ahí está. Sí. Que no pasa la diapo. No pasa la diapo. A ver, pará. ¿Es por esto o no? La chica esa. A ver. No. Llama a Flor. No. Estamos, bueno, sabemos que en la Argentina tenemos hasta el momento 109 casos fallecidos y un total de casos confirmados de 5 millones aproximadamente.
La vacunación a la fecha son 36.800.000 personas aproximadamente, redondeo los números, 26 millones con una dosis y 10 millones con 2 dosis, ¿sí? ¿Qué es importante de la vacuna? Por ahora es una vacuna voluntaria y es una vacuna de emergencia, ¿sí? Que es voluntaria significa que no nos pueden obligar a vacunarnos, y que es de emergencia es que debido a la gravedad de la pandemia, todas las entidades que son regulatorias tuvieron que acelerar los pasos para aprobación, pero no significa que son experimentales, ¿sí? Las vacunas que están aprobadas son lo suficientemente seguras y eficaces para poder aplicarse, ¿sí? ¿Qué dice el CDC? Que sabemos que es el Centro de Control y Prevención de Infecciones de Estados Unidos, que las vacunas son seguras, que se desarrollaron en base a conocimientos científicos previos, ¿sí? Y que atravesaron todas las etapas necesarias de ensayos clínicos para ser aprobadas, ¿sí? Y que están en un constante monitoreo muy intensivo a nivel mundial, ¿sí? Después, por otro lado, sabemos que... ¿Se escucha así, no? Sabemos que ¿qué puede evitar la vacuna? Puede evitar el nivel de la contagiosidad y la enfermedad grave, ¿sí? No es efectiva 100%, pero sí disminuye en un gran porcentaje la posibilidad de infectarse, y si uno se infecta vacunado, de enfermarse en forma grave, ¿sí? Y también si uno se contagia y tiene menor riesgo de infectarse, también disminuye que uno pueda contagiar a los otros, ¿sí? Bueno, y con respecto a la variante Delta, hasta la fecha se sabe que es una variante que se propaga mucho más fácil y que podría llegar a provocar una enfermedad más grave, ¿sí? Igualmente las vacunas hasta la fecha está comprobado que son efectivas para la variante Delta, pero sepamos que tanto para la variante Delta como para las otras variantes no es 100% efectiva, con lo cual el estar vacunado no implica que no hay que olvidarse de las medidas de distanciamiento social, que las cosas importantes es el uso de barbijo, la protección ocular y el distanciamiento, ¿sí? Eso, a pesar de estar vacunado, por el momento hay que mantenerlo. Ojalá en un año podamos decir, ya no es necesario, ¿sí? Pero por el momento hay que sostenerlo. Bueno, estas son las vacunas que están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? La de Pfizer, la de Moderna, la de AstraZeneca, la de Janssen, la de Sinovac y la Sinopharm, ¿sí? Y después las vacunas disponibles en Argentina hasta la fecha, que son las aprobadas por la ANMAT, está este listado. Para que sepan, hay 3 tipos de vacunas por el momento. Las sintéticas, que son las de ARN mensajero, que son las de Moderna y la de Pfizer, las de virus atenuados y las de virus inactivados, ¿sí? La de virus inactivado, acá disponible es la Sinopharm. El resto que tenemos es la Sputnik 5, que es a virus atenuado, que está aprobada en mayores de 18 años, y que hay que dar 2 dosis con un intervalo de 21 días. La Covishield y la AstraZeneca, que es la misma vacuna, pero una producida en el Reino Unido y la otra producida en la India, también es con virus atenuado, también está aprobada por el momento en mayores de 18 años, y el intervalo de la dosis es entre 4 y 12 semanas, lo más recomendable es a partir de la semana 8, la segunda dosis. Y la Sinopharm, que es a virus inactivado, a virus muerto, está aprobada en mayores de 18 años, es con intervalo de 21 días, y es una de las que se está estudiando para la edad pediátrica, entre 12 y 17 años. Y la Moderna, que dentro de todas las que tenemos, es la única aprobada en pediatría, que se dan 2 dosis con un intervalo de 28 días, está aprobada en mayores de 12 años, no en menores, ¿no? Creo que también ves, te quieren compartir. Sí. Ahí. Bueno, entonces, para los adolescentes, que es lo único que tenemos nosotros aprobado en vacunas de entre 12 y 17 años, las únicas a nivel mundial por el momento que se pueden dar es la de Moderna y la de Pfizer, ¿sí? Que son vacunas sintéticas con una eficacia del 93%, ¿sí? Todo el grupo de riesgo definido en pediatría para ser prioritario para recibir la vacuna contra COVID en chicos entre 12 y 17 años, bueno, es un listado grande, pero desde ya lo que quería remarcar que está incluida la fibrosis quística, así dentro de las enfermedades crónicas como uno de los primeros objetivos a vacunar, digamos. Bueno, estos son todos los grupos de riesgo, pero no vamos a mencionar todos, ¿sí?
sí sepan que la vacuna Moderna, estudiada tanto en mayores de 18 años como en el grupo de 12 a 17 años, tiene una efectividad parecida, aproximadamente del 93%, ¿sí? O sea, es efectiva. Con respecto a los efectos adversos, que por ahí es lo que mucho preocupa a uno cuando hay una vacuna nueva, ¿sí? Lo que podemos hablar ahora es que los efectos adversos a corto y mediano plazo, nadie va a poder hablar por el momento de efectos adversos a largo plazo, ¿sí? Pero bueno, los efectos más frecuentes son leves y tienen que ver digamos, la inflamación local en la zona de aplicación, dolor, de enrojecimiento, puede salir un ganglio en la axila, sí, puede haber un ganglio axilar, que eso es esperable, no pasa nada. También puede ser que esa inflamación no aparezca el día de la aplicación, sino varios días después, que eso es importante saberlo para no pensar que se infectó donde le aplicaron la vacuna, ¿sí? Y después puede aparecer en efectos generales, más como un cuadro gripal, con dolor de cabeza, náuseas, dolores musculares, dolores articulares, fatiga, ¿sí? Estos son efectos esperables y que no preocupan, ¿sí? Se puede dar analgésico, se puede dar antitérmico, pero bueno, desaparecen a los pocos días, ¿sí? Bueno, otra complicación que se ha visto con las vacunas con ARN mensajero, que digamos todavía no está totalmente asociado que tenga que ver con las vacunas, pero está en monitoreo, es la inflamación del corazón y de la membrana que cubre el corazón. Eso se llama pericarditis y miocarditis, ¿sí? Lo menciono porque por ahí lo escuchan, es algo muy poco frecuente, digamos, en 177 millones de aplicaciones de Pfizer se describieron 140, 45 personas que tuvieron esto, y con la aplicación de Moderna en 20 millones de aplicación, 19 episodios, ¿sí? Con lo cual es muy baja la incidencia, ¿sí? Esto desde ya que nada que ver con el riesgo de tener la enfermedad COVID, ¿sí? O sea, los efectos adversos de todas las vacunas son desde ya mucho menos graves y frecuentes que el tener la enfermedad, ¿sí? Sí, esto lo describo porque es muy poco frecuente, pero por si se llega a aplicar uno tiene que saber que tiene que consultar si aparece esto, puede dar dolor torácico, puede dar fatiga, ¿sí? Ante esas dudas hay que consultar, se da entre el día 14 y el día 4 y el 14 de la aplicación, ¿sí? Y son más frecuentes en adolescentes y adultos varones jóvenes, ¿sí? Pero todos evolucionaron favorablemente, todos los que tuvieron este efecto adverso evolucionaron favorablemente, ¿sí? Bueno, las contraindicaciones de aplicar la vacuna Moderna es que haya el antecedente de una enfermedad anafiláctica, o sea, es una reacción alérgica severa a otras vacunas, ¿sí? Todavía no está autorizada en menores de 18 años, y la segunda dosis está contraindicada en el que hace una reacción severa con la primera dosis, ¿sí? La contraindicación temporal es cuando un paciente está cursando una infección aguda cuando le tocaría la aplicación. Ahí que no es contraindicación para siempre, pero sí hay que retrasar la vacunación, ¿sí? Es como con cualquier vacuna, un chico con fiebre no se va a vacunar, digamos, espera que resuelva la enfermedad y ahí se vacuna. Y otra cosa que hay que tener precaución, en todo paciente que tenga problemas en la coagulación o las plaquetas bajas, ¿sí? Que intervienen en la coagulación, no es una contraindicación, pero sí necesita hacer controles especiales, ¿sí? O sea, eso lo va a definir el médico de cabecera, ¿sí? Bueno, y el esquema de aplicación de la vacuna Moderna, que es la que está aprobada en pediatría en la Argentina, son 2 dosis de aplicación intramuscular con un intervalo de 28 semanas, y como les dije, ha demostrado una eficacia en este grupo etario del 93%. También como concepto es importante que si se retrasa la vacunación más de 28 días, no hay que reiniciar esquema, hay que completarlo, ¿sí? Que igual para lograr la máxima protección hay que tener las 2 dosis, y que después no está recomendado el control de anticuerpos para ver si hubo respuesta o no, ¿sí? No es necesario hacer ese control. Bueno, esto es lo que en medio tenía para decir de vacunas. No sé si quieren hacer alguna pregunta, algo, o seguimos y después al final. Bueno, al final se hacen las consultas. Normalmente las hacemos al final, doctora. Bueno, muchas gracias. No, usted. Sí. Bueno. Acá. Ahí. Hola, buenos días.
¿Me escuchan? Sí. Sí, Se buenos escucha días. perfecto, Buenos días. Buenos Mi nombre días, es Elena doctora. Victoria. Yo soy neumonóloga infantil del servicio de FECU. Y vamos a hablar sobre el impacto global que tuvo esta infección por SARS-CoV-2 en los pacientes con fibrosis quística, ¿sí? Antes que nada, voy a comenzar recordando un par de situaciones al inicio de la pandemia en el año 2020. Una de las primeras publicaciones sobre el impacto de la infección por SARS-CoV-2 en los pacientes con fibrosis quística fue a principios del mes de abril del año pasado, donde de manera preliminar se intentaba describir, ¿sí?, este impacto en los pacientes, basándose en el hecho que por su patología o su condición respiratoria basal, uno pensaba que, o todos pensábamos que ellos iban a pertenecer a una población en riesgo, ¿sí? En esa fecha, en abril del año 2020, en Italia ya habían 100.000 infectados, ¿sí? Y en ese momento solo 10 fibroquísticos afectados por esta infección, ¿sí? Después había 7 pacientes en Inglaterra, 5 en España, Francia y Alemania. Todos hasta ese momento eran adultos, y aparentemente esta infección no había afectado su enfermedad de base, ¿sí?, la severidad de su enfermedad de base, ¿sí? En ese momento se hipotetizaba que la baja cantidad de pacientes fibroquísticos infectados por SARS-CoV-2 tenía que ver en realidad por el gran esfuerzo que en ese momento habían hecho los familiares de los pacientes fibroquísticos y los adultos fibroquísticos en evitar el contacto social, el ingreso a las unidades, o minimizar el ingreso a las unidades de fibrosis quística, y respetar el aislamiento, ¿sí? De manera simultánea en ese momento se empezó a elaborar miles de guías en las cuales se enmarcaba una nueva forma de atención, ¿sí?, por lo menos de manera transicional, que cambiaba la forma presencial por la forma virtual utilizando la telemedicina como herramienta, ¿sí? A fin de ese mes, de abril, se publicó el primer informe mundial en el cual participaron solo 8 países, entre Europa y Estados Unidos, donde ahí, hasta ese momento, habían 40 pacientes fibroquísticos, todos adultos, la mayoría, casi el 80%, habían tenido síntomas generales de mialgias, astenias y fiebre, ningún fallecido, y el 70% al momento de la publicación habían recuperado la enfermedad, ¿sí? Se habían recuperado de la enfermedad. Y en ese momento, en esa publicación, se había concluido que en realidad el curso natural de la enfermedad en pacientes fibroquísticos no era muy diferente del curso natural de la enfermedad por COVID en la población en general, ¿sí? Dicho esto, haciendo esta aclaración, nosotros sabemos que los virus respiratorios causan exacerbaciones respiratorias, y bueno, obviamente en los niños con fibrosis quística y en los adultos también, pero bueno, voy a centralizarme más en la población pediátrica, ¿sí? O sea, hay evidencia que sugiere que la respuesta inmune innata en el epitelio de las vías aéreas respiratorias de los pacientes fibroquísticos se encuentra alterada, y eso obviamente permite el ingreso, la replicación y la infección, ¿sí? Y por lo tanto, obviamente, la afectación en la respiratoria basal de cada paciente, ¿sí? Recordemos que en la pandemia del 2009, a virus influenza H1N1, tuvo un gran impacto en la población FQ, hubo un gran porcentaje de ingresos a cuidados intensivos por neumonía, ¿sí? Pero sin embargo, en este caso, en la infección por SARS-CoV-2, parecería que no sigue el mismo curso, ¿sí? O sea, hay ciertos aspectos en la fisiopatología de las vías respiratorias que podría, en lugar de agravar o favorecer la infección, ¿sí?, sería mitigar la enfermedad, ¿sí?, grave por COVID. Parecería ser, todas son hipótesis obviamente hasta este momento, pero parecería ser que las células epiteliales de las vías respiratorias de los fibroquísticos serían menos susceptibles a la infección debido a ciertos procesos intracelulares alterados, ya sea de las defensas del huésped y lo que tiene que ver con la replicación del virus, ¿sí? También se cree o se hipotetiza que el mismo SARS-CoV-2 imita o activa los conocidos canales de sodio epiteliales de sodio, y estos en realidad tendrían un efecto en reducir
la entrada del virus a la célula y evitar la replicación. Todas son hipótesis, ¿sí? Bueno, como dije el año pasado, a principios de la pandemia había muchas publicaciones con respecto a los adultos, pero ya en noviembre del 2020 hubo una publicación donde se hizo un informe mundial sobre COVID en niños con fibrosis quística. De los 19 países involucrados, 13 reportaron casos, y entre los 13 países está la Argentina, ¿sí? Se recopilaron 105 niños menores de 18 años, la mayoría estaba entre los 10 años de edad, la mitad eran varones, 43 niños tenían en su mutación delta F508 homocigota, la mayoría tenía buena función pulmonar, 31 pacientes habían aislado pseudomonas en los cultivos, por lo menos al menos un cultivo el año pasado. 50 niños estaban en tratamiento con algún modulador del CFTR, ninguno estaba en lista de espera para trasplante, sin embargo había 2 pacientes ya trasplantados, uno de hígado y otro de pulmón. Y si vamos un poquito más a los resultados, de esos 105 pacientes, 26 habían sido asintomáticos y casi la mayoría habían tenido síntomas leves, como fiebre, tos, congestión nasal y mialgias, todos de manejo ambulatorio. 2 habían perdido el olfato o habían tenido alguna alteración en el sentido del olfato. De los 2 que habían sido trasplantados, se recuperaron favorablemente de la infección. La mitad recibió como parte del tratamiento de esta infección antibióticos, ya sea, de manera oral o endovenosa. 24 niños se hospitalizaron, y de esos que se hospitalizaron tenían la característica en común de que tenían una baja función pulmonar junto con un bajo índice de masa corporal acorde a su edad, ¿sí? Un solo niño tuvo con un franco deterioro de la enfermedad, falleció, pero la verdad que al momento de la publicación se estableció que no tenía relación directa con la infección por COVID, sino por el avance rápido o el deterioro progresivo de la enfermedad que tenía ese paciente al momento de la infección. Bueno, y hasta ese momento, en realidad, lo mismo que por ahí en los reportes anteriores, en este reporte a nivel pediátrico, concluyeron que la enfermedad por COVID había sido leve en aquellos pacientes que conservaban una buena función pulmonar y en un buen índice de masa corporal. Los datos de COVID en FQ a mayo del 2021 en Europa, tenemos que 1.459 pacientes FQ tuvieron COVID, de ellos 1.158 tuvieron la PCR positiva, de ellos 33 fueron a cuidados intensivos y 17 fallecieron, ¿sí? Y el rango de edad más frecuente de infección fue entre los 18 y 50 años. En cuanto a los síntomas, la mayoría tuvo síntomas generales y síntomas respiratorios leves, como fiebre, rinitis, tos, fatiga, pero si podemos ver, yo acá lo tengo medio ocupado por otras cosas, pero si podemos ver lo que es falla respiratoria y hemoptisis fueron en una pequeñísima proporción, ¿sí? Hay obviamente datos, o sea, no todos los pacientes registrados en este registro, justamente, valga la redundancia, no todos los pacientes registrados con COVID se han registrado completamente todas estas variables. Obviamente que hay datos que no se saben, ¿sí? Casi todos la mayoría tenían buena función pulmonar, y de los pacientes con PCR positiva, la mayoría habían tenido pseudomonal un año antes a la pandemia, ¿sí? Casi todos fueron tratados con antibióticos y corticoides, ya sea los antibióticos orales o endovenosos, y de los 1.158 pacientes, 1.082 recuperaron totalmente. Bueno, y yo ya finalicé. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hola, buenos días. Yo soy la doctora Navais y les voy a contar un poquito lo que nos pasó en nuestra unidad de fibrosis quística con nuestros pacientes pediátricos. Nosotros tuvimos un 24% de pacientes que tuvieron COVID-19 positivo. Son un total de 13 pacientes. La cantidad de pacientes del 2020 fueron 54. Todos nuestros pacientes fueron contacto estrecho con un familiar conviviente que fue positivo.
y la edad de nuestros pacientes que tuvieron COVID fueron desde los 5 a los 18 años. No tuvimos ningún paciente COVID menos de 5 años. ¿Cómo se hizo el diagnóstico? En la gran mayoría fue por contacto por nexo epidemiológico, ¿sí? El familiar fue positivo y se aísla la familia. Ese fue un total de 8 pacientes, un 61,5%. 2 pacientes tuvieron anticuerpos positivos y 3 pacientes se hicieron PCR, ¿sí? Que es un 23%. ¿Cómo fue la evolución con respecto a la parte clínica? 4 pacientes fueron asintomáticos, 7 tuvieron síntomas leves, dentro de ellos fue la fiebre, la astenia, el cansancio, la rinorrea, y han tenido también síntomas gastrointestinales como diarrea y vómitos, y solo 2 pacientes tuvieron síntomas severos con una evolución un poco más tórpida. Queriendo buscar un poco si había podíamos sacar alguna conclusión con respecto a algunos datos clínicos que solemos ver en nuestros pacientes, la verdad es que se comportaron un poco como lo que contaba la doctora Arenal recién. No podemos dar ningún dato de relación importante. Sí, todos los pacientes, o por lo menos la gran mayoría, el BEF de la espirometría, que es el estudio de función pulmonar que pueden hacer los pacientes mayores de 5 a 6 años, el BEF con un BEF mayor a 80, que es un BEF normal, fue la gran mayoría, el 76% de los pacientes. Uno solito tenía un BEF bajo y la evolución igualmente fue buena, con síntomas muy leves, y solo nuestros pacientes que tuvieron la evolución, que fueron severos, sí su BEF era bastante más bajo. Habían tenido en un 30% de la infección bacteriana crónica, principalmente por Pseudomonas, 2 pacientes, que es un 23%, con diabetes relacionada a la fibrosis quística, y les queríamos contar la experiencia que tuvimos de un paciente que, si bien es adulto y fue trasplantado de pulmón, que tuvo COVID, también tuvo un curso de infección muy, muy leve, ¿sí? Este chico, por ser adulto, no está incluido dentro de las estadísticas, pero sí, se los queríamos mencionar como ejemplo. Así que, ¿qué hemos visto nosotros en nuestra unidad con nuestros pacientes? Es que si bien la infección tiene y ha tenido una evolución leve, sí seguimos con las medidas de cuidados generales, no hay que bajar los brazos en ese aspecto. Sí, los pacientes con fibrosis quística y sus familias tienen excelentes pautas de cuidado implementadas desde la infancia. No fueron cosas nuevas las que tuvieron que implementar, sino por ahí han estado bastante más atentos a las medidas de cuidado y de higiene que ya venían teniendo. Es importante mantener el contacto frecuente con el equipo de fibrosis quística, tratar de ir retomando las consultas presenciales, debido a que son fundamentales para el correcto seguimiento de los mismos, y estas son irreemplazables. Jorge un poco más adelante les va a hablar sobre la telemedicina y cuál fue nuestra experiencia, y la realidad es que las consultas presenciales son irreemplazables. También de a poquito, y en la medida de lo posible, tratar de ir perdiendo el miedo a los contagios que se puedan dar en el hospital. Cada uno consultar con su equipo de fibrosis quística cómo es la modalidad de atención, cómo es el ingreso al hospital. Los hospitales ya estamos bastante entrenados y sectorizados los ingresos a lo que es por guardia, cuando hay síntomas de COVID, o por consultorios externos. Nosotros en nuestro hospital tenemos una entrada que es por la calle Irigoyen, que es solo para consultorio externo, no hay contacto con pacientes con COVID o sospecha COVID, y directamente ingresan a la unidad de fibrosis quística. Bueno, ya como conocen, no hay sala de espera. Entonces la idea es tratar de ir perdiendo ese miedo para volver a retomar las consultas presenciales, que para nosotros son tan importantes. Ahora nada más, los dejo con la licenciada Bernatene. Hola, buen día. Bueno, mi nombre es Florencia y yo les voy a hablar un poco sobre la consulta nutricional durante la pandemia del año pasado, bueno, un poco contarle nuestra experiencia. Cuando uno realiza una consulta nutricional hay 3 puntos importantes a tener en cuenta. Uno es evaluar al paciente, otro es nutrirlo y otro es poder monitorearlo. A la hora de evaluar al paciente, mínimamente necesitamos 2 datos para poder hacerlo, que son el peso y la talla. Y bueno, durante el año pasado, 2020, desde marzo,
y nosotros comenzamos con lo que fue la atención virtual a través de videollamadas, y por eso se dificultaba un poco poder acceder a este dato, pero bueno, gracias a la ayuda de los padres, que ahora le voy a enseñar un poco las estrategias que tuvimos en cuenta, pudimos más o menos poder llegar a ese dato. Otra cosa importante para poder evaluar el paciente es la entrevista, ¿sí? A través de la entrevista con los niños, adolescentes, o más bien a veces con los padres, porque también esa era otra cosa que por ahí se dificultaba a través de la videollamada, que los chicos por ahí no tenían muchas ganas de sentarse frente a la cámara, contarnos y demás, pero para nosotros la entrevista es muy valiosa porque ahí podemos tener una idea de cómo es su ingesta, qué es lo que come el paciente, cuáles son sus gustos, sus hábitos, un poco estar al tanto de sus síntomas abdominales, todo para poder tener una evaluación más profunda. Nutrir al paciente es algo muy importante, poder acceder, digamos, a darle las pautas para promover un adecuado estado nutricional, porque sabemos que está muy de la mano y muy relacionada directamente para mantener una óptima función pulmonar. Y por último, el monitoreo también es muy importante. Nosotros hacíamos mucho hincapié en aquellos pacientes que estaban en riesgo o bajo peso, porque de esa manera teníamos controles por videollamada más seguidos que con respecto a los que estaban un poco mejor, porque es importante también ajustar los requerimientos, ya que sabemos que hay muchas fluctuaciones en lo que es el peso, pero también en la ingesta de estos pacientes. Entonces, monitorearlos es una buena manera de mantener un adecuado estado nutricional de los niños. Acá un poquito contarles las estrategias que manejamos. Bueno, empezamos a instruir un poco a los pacientes, a los papás más que nada, de cómo pesarse de manera correcta o cómo mantener, digamos, medirlos de manera correcta. Muchas veces se dificultaba porque muchos no tenían balanza, no tenían acceso. En esos casos quizás también lo que hacíamos es, bueno, tratar de que vayan a alguna salita cercana o que vayan a pesarse de una balanza de farmacia. Si bien no es lo indicado, porque bueno, estaban con calzado, ropa y demás, era un aproximado que nosotros podíamos tener, porque ustedes tengan en cuenta que fue muchos meses durante los cuales no teníamos acceso al paciente de manera física, entonces teníamos que tener algún dato para poder continuar evaluando a él. Y por último, mostrarles un poco cómo fueron las consultas nutricionales durante el año pasado. Por suerte tuvimos gran acceso a la mayoría de nuestros pacientes. De 56 pacientes, solo 2 no pudieron recibir la consulta. Como les contaba antes, había más frecuencia con aquellos que estaban en riesgo versus los que estaban mejor. Y bueno, un poco gracias a la colaboración de todos los padres, pudimos obtener bastantes datos. El 66% de nuestros pacientes pudieron recabar datos de peso y talla, por lo cual nos ayudó mucho a evaluar el estado nutricional. En total el año pasado pudimos evaluar a 44 pacientes. Para nosotros esto es muy importante porque podemos detectar cuántos de ellos presentan un peso adecuado, cuáles están en riesgo y cuáles en desnutrición. Nosotros hacemos todos los años un registro, y ese registro es súper importante para ver cómo están nuestros pacientes, y de esa manera poder contribuir a mejorar ese estado del paciente y poder mejorar su calidad de vida. Acá nosotros hicimos una comparación con los datos que tuvimos del año 2019, si bien no es directa esa comparación, no se podría comparar de manera estadística porque los pacientes, digamos, no son la misma cantidad ni los mismos, pero bueno, vemos como una notoria un poco de mejoría en lo que fue el estado nutricional. Y un poco a modo de cierre, comentarles que según la evidencia no hay un tratamiento específico nutricional para aquellos pacientes que sean COVID positivo, sino que se manejan en tal caso aquellos síntomas digestivos, ya sea diarrea o vómitos, y se ajusta un poco, digamos, la alimentación, pero que hasta el momento no existe, digamos, ningún tratamiento nutricional que sea recomendado para aquellos pacientes que tengan COVID. Bueno, muchas gracias y los dejo con Jorge. Muchas gracias, doctora. Bueno, muy bien. Parece que hemos solucionado nuestros problemas en línea, así que vamos a hablar un poquito de nuestra experiencia con la telemedicina, con las videollamadas que hemos tenido. Les cuento que nosotros habíamos empezado antes de la pandemia con experiencia en telemedicina, habíamos estado preparando un programa
y justo cuando se inició el tema de la cuarentena el año pasado, pudimos rápidamente implementar el tema de las videollamadas, ya más o menos lo teníamos en conocimiento. Así que en el mismo mes de marzo del 2020 nosotros empezamos con la telemedicina. La telemedicina es la asistencia a distancia de pacientes crónicos. Todo lo que es telemedicina se basa en las nuevas tecnologías de información y comunicación. Las tecnologías de información y comunicación se refiere a la transferencia de información médica, ya sea para diagnóstico, como terapéutica o incluso educacionales. Por ejemplo, lo que estamos haciendo en este momento está dentro de lo que es telemedicina. Y siguiendo una clasificación propuesta por un autor que escribió de esto de telemedicina en el 2006, Hersh, en que hablaba de estos servicios o programas de telemedicina, los servicios de telemedicina están basados en 3 segmentos importantes. Uno es imágenes, que es el almacenamiento de imágenes como la teleradiografía, la telehistopatología, la teledermatología. Por ejemplo, ustedes ahora se van a hacer una tomografía computada y inmediatamente al médico de cabecera le pasan las imágenes de la tomografía, de la radiografía, de la resonancia, por los sistemas digitales. También son los programas y sistemas de monitorización domiciliaria. La telemedicina se refiere en ese momento a tomar, por ejemplo, tensión arterial, saturación o incluso espirometrías, que cuando el paciente se la hace, directamente el resultado va hacia el médico de cabecera, al especialista al que pidió. Y por último están los programas de asistencia especializada en tiempo real, que es lo que nosotros llamaríamos videollamada, es decir, cuando llamamos nosotros al paciente en un momento determinado, según lo programado, y se hace la consulta en vivo del paciente en ese momento. La telemedicina tiene enormes beneficios. Yo creo que es una herramienta que ya desde el 2006 y ahora con la pandemia se ha implementado y está haciendo cada vez, y se va mejorando cada vez los sistemas de telemedicina. El principal beneficio de la asistencia remota es el mejor control clínico de pacientes que viven lejos de los centros de control. Así que los pacientes que viven en zonas no urbanizadas son los que se benefician con este tipo de asistencia. También el hecho de la telemedicina ayuda a los pacientes a tomar un papel y un control más activo y mejorar incluso la adherencia al tratamiento. Se puede hacer un seguimiento más frecuente con este tipo de pacientes. Provee una mejor asistencia sanitaria al mejorar esto de estar más en contacto con el paciente, mejora el acceso y mejora la calidad de la asistencia. Se evita el desplazamiento del paciente y también se evita lo que es la infección cruzada en los centros hospitalarios. Tiene que haber requerimientos básicos para la telemedicina. Es importante ver cuáles son las variables médicas que se van a recabar. Así como dijo recién Florencia, nosotros, por ejemplo, necesitábamos que los pacientes puedan ser pesados, medidos. Sería importante también para nosotros, que somos neumonólogos, que el paciente tenga alguna forma de medir su función respiratoria a través de espirómetros, que obviamente acá en Argentina no tenemos posibilidad de que cada paciente tenga un espirómetro en su casa, pero bueno, eso es lo que también hay que tener en cuenta cuando uno hace esto, ¿no? Los pacientes deben estar absolutamente informados de lo que significa la telemedicina, o sea, tienen que estar en conocimiento pleno de que la telemedicina es una consulta programada, no es una asistencia de emergencia. La asistencia de emergencia sigue siendo como siempre, que el paciente sepa que cuando ocurre tal o cual emergencia, a dónde concurrir, eso lo debe tener claro. Esto no se soluciona con telemedicina, esos riesgos que hay de una mala decisión de cuándo hacer la telemedicina, hay que evitarlos. Y por otro lado, lo que es la telemedicina tiene que, como siempre en medicina, preservar lo que es la privacidad de los datos médicos del paciente. Es un tema importantísimo y esto también hay que tenerlo programado cuando uno implementa un sistema de telemedicina. Acá es solamente una foto para mostrar una planilla que nosotros tenemos en Excel, donde tenemos todas las visitas, todas las videollamadas que hicimos durante el año 2000. Hicimos un total de consultas por videollamada de 119 para todo nuestro grupo de pacientes. Para ir terminando por lo que es la telemedicina, nombrar las ventajas.
Esto, por lo que uno ve a nivel de las publicaciones internacionales, ha funcionado muy bien en lo que fue esto de la pandemia. Es una forma rápida, efectiva y económica. Se puede usar a través de cualquier pantalla o sistema inteligente digital. Y también mejora muchas veces la comprensión o las indicaciones médicas, ya que el paciente en su casa, en su domicilio, está más tranquilo como para tener unas preguntas más adecuadas a con lo cual tratamiento uno lo da. Pero la telemedicina tiene sus desventajas. Por ejemplo, el examen físico. No hay comparación, como dijo recién la doctora Inés, en lo que es para el médico el examen físico real del paciente, el examen físico presencial. No hay comparación. No existe algo parecido en cuanto a escuchar o evaluar al paciente en un examen físico real, tocándolo, mirándolo, evaluándolo. Por otra parte, en pediatría también tuvimos otros obstáculos, porque también se requiere la colaboración del niño. La consulta pediátrica sigue siendo con los padres presentes, la anamnesis se le hace y la responden muchas veces los padres, pero el rechazo del niño a este método puede ser importante como para que no sea realmente positiva la videollamada. Se necesita que el niño también esté de acuerdo. Y lamentablemente, con el paso del tiempo, nosotros el año pasado veíamos que los chicos se estaban cansando de las pantallas, se estaban cansando del Zoom, hacían mucha actividad a través de esto, y por eso a veces la consulta médica estaba un poco frenada por el hecho de que el paciente mucho no quería hablar. Y para el médico es importante escucharlo hablar al niño, dentro de la evaluación de lo que es el examen físico. También hay problemas de posible ocultamiento de información que para el médico es crítica. Y esto habla de que muchas veces uno en el examen físico real del paciente puede darse cuenta como profesional de ciertas cosas que si no se hacen en contacto, el paciente puede o no darse cuenta o no decirlos. O sea, un ocultamiento no querido del paciente de ciertos síntomas que para el médico es importante. En chicos mayores y adultos hay un problema de intimidad o confidencialidad del paciente. En un consultorio médico presencial, el paciente sabe perfectamente quién está viendo y quién está escuchando. Hay 2 personas, 3 o 4 personas en el consultorio y nada más que ellos. A nivel de hacerlo por videollamada, hay que ser muy claro por parte del equipo médico de decirle al paciente quién lo está escuchando, quién está viendo la videollamada. Y eso es parte de lo que es la intimidad del paciente y la confidencialidad. Es decir, que el paciente tiene que estar seguro que lo que se está hablando en esa videollamada, nadie más fuera de los presentes está escuchando ni que la video está siendo grabada. O sea que los datos de confidencialidad e intimidad son muy importantes. También problemas de conexión o internet, que por suerte nosotros acá no la sufrimos para nada, pero lo interesante de esto es que nosotros, todas las videollamadas, en verdad, no tuvimos problemas la mayoría de las veces, porque nosotros la hicimos por WhatsApp y por video, y por línea, o sea que no tuvimos problema de video, fue mucho más sencillo. Por supuesto que en el WhatsApp el problema nuestro era que en una pantallita de 5 por 10 centímetros teníamos que verlo al paciente. Bueno, son todas cosas que son muy importantes a tener en cuenta con el paciente cuando hace videollamada. Y por último, también hay un poco de saturación de trabajo médico, porque es algo que se agrega a la tarea del médico. Lo presencial no es comparable a la videollamada. Para la videollamada se necesitan mucho más recursos, incluso hasta para hacer la receta, para hacer los resúmenes, para mandarle al paciente todo esto por foto. O sea, hay una saturación del trabajo médico y hay que tenerlo en cuenta para el número de profesionales, médicos o no médicos, que se requieren en una videollamada. Nosotros, por suerte, contamos, además de todos los trabajadores médicos, con una secretaria, que todos ustedes la conocen, que es Miriam Saldeiro, que ella realmente estuvo muy atenta a todo lo que el paciente podía requerir desde el punto de vista administrativo. Así que, bueno, en conclusión, los objetivos y los beneficios de la telemedicina es que los controles se pueden hacer de manera virtual
y todo lo que signifique la mínima interrupción en la vida diaria de los pacientes es bienvenido. Tener en cuenta que no todos los pacientes son adecuados para una visita de telemedicina y que es un instrumento que tampoco se puede forzar, tiene que haber pleno acto de consentimiento por parte del paciente. Y por último, en conclusión, lo que nosotros sacamos, nuestra propia conclusión de lo que son las ventajas y las desventajas, es que la idea es alternar los dos sistemas. Entonces, por ejemplo, un paciente que uno lo ve 4 veces en el año, podríamos hacer 2 consultas por presenciales y 2 por videollamada, y bueno, eso se va ubicando en cada paciente. Yo creo que es una muy buena herramienta, pero tenemos que compatibilizarla con lo que son las consultas presenciales. Así que, bueno, en nombre de todo el equipo de fibrosis quística del Cefrángulo, le decimos muchas gracias por la atención, pedimos 1000 disculpas por los problemas de conectividad que tuvimos al principio, y bueno, acá está todo el grupo, a ver si lo puedo mostrar, como para las preguntas que quieran hacer. Está nuestro kinesiólogo Walter Hunter, así que si tienen alguna consulta o alguna pregunta sobre ellos, también la pueden hacer, y bueno, tenemos 5 minutos para contestar lo que quieran. Muchas gracias, Jorge. Pasa, Walter. Pasa y habla. Hola. Sí, Sí, soy Walter, kinesiólogo. Solamente unas cosas le quiero decir, ¿sí? Sé que esta fue la parte más difícil para los padres, ya que no pudieron contar con un kinesiólogo, que es lo más importante en realidad, y lo que más se requiere, que es el tratamiento kinésico y que tendría que ser presencial. Pero bueno, le debo felicitar a todos los padres porque la verdad que hicieron un buen trabajo. Lo que pudimos ver en el servicio es que hubo menos observaciones. El manejo de la parte de kinésico seguramente por parte de los padres habrá sido mucho más difícil, ya que no es lo mismo que lo haga un profesional. Así que bueno, eso, o sea, el esfuerzo que pusieron para esta pandemia con el tratamiento de los chicos, no lo dejen, ¿sí? Porque sé que estuvieron las 24 horas, o sea, tanto los padres, o sea, compartieron todos, así que no aflojen con ese tratamiento que hicieron, porque la verdad que estuvieron bastante bien, hubo menos exacerbaciones, a pesar del clima y todo eso, así que eso nada más quería decirles. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, Jorge. Sí, si tienen preguntas. Sí, voy a habilitar a Alfio. Ahí está. Ahí está. Sí. Buenos días. Bueno, primero felicitarlos a todos, a mi amigo Jorge, tantos años. Y hay cosas que quería solamente comentar en cuanto a la experiencia de cada uno, de cada grupo, de cada equipo, en la que fue la mía, por ejemplo, solamente en la segunda etapa, donde hubo solamente 3 chicos que tuvieron positividad al COVID. Ellos eran todos mayores de 12, 20, 15 y más años, y ninguno tuvo complicaciones, solamente uno cayó sí la función pulmonar, que estamos en vía de recuperación. Eso como primer medida. Con respecto al H1N1, en mi experiencia solamente tuve un solo chico con un momento difícil que le bajó la espirometría 30 puntos, que después a lo largo de 6 años pudo mejorar. Eso es para tener en cuenta. En cuanto a la telemedicina, yo no soy muy amante de ella por las razones que hablaba Jorge, de que uno como neumonólogo tiene que ocultar. Hay muchas cosas que no podemos los médicos saber si no ocultamos. Así todo, ocultando muchas veces, después cuando hacemos las espirometrías, nos encontramos con algunas sorpresas que, como dice Jorge, sería muy, muy bueno que cada uno pudiese hacer una espirometría en la casa, cosa que
prácticamente es utópico, ¿no? Aquí en este país. Entonces, la telemedicina, a mi criterio, y eso habla el doctor Fiamingo, es un complemento. No puede ser tomado como algo tajante y que sea para todos, y eso creo que lo dijo Jorge. Hay pacientes que pueden ser abordados de la telemedicina y otros que solamente son abordados en vía presencial por un montón de circunstancias, y cuando uno ve a ese paciente, ve características que no puede valorar a través de una videollamada. Esto lo hablé muchas veces con una psicóloga del grupo, que ella me decía: nosotros estamos muy acostumbrados ahora a hacer mucha telemedicina, las consultas por este medio, pero se nos escapa muchas veces el estado que el paciente puede estar, porque nosotros nos vemos de acá para arriba, ¿no? De acá para abajo no vemos, no sentimos olores, no vemos las percepciones de limpieza, higiene, etcétera, que a veces el psicólogo ve y entiende que está padeciendo algún sistema de dejadez, no sé, de falta de estar enganchado en lo que uno necesita como higiene. En fin, digo esto como una experiencia a través de una de las chicas del equipo, que me pareció muy interesante traerlo en esta videoconferencia, para que todos también tuvieran una experiencia diferente a la que uno por ahí en cada grupo o equipo puede tener. Así que para mí nada reemplaza la ocultación y la visión directa. Yo he mantenido bastante, en mi criterio, muchas consultas a pesar de la pandemia, presenciales, con todos los recaudos y con todos los protocolos, y ninguno de ellos se ha enfermado. Y esto también es importante ponerlo en la palestra, porque si uno cuida esas cosas puede evitar también esta teleconsulta. Pero sí entiendo lo que dice Jorge, que baja mucho el nivel de presencialidad y puede lograr en algunos casos, por la distancia, por la falta por ahí a veces está de dinero para poder trasladarse, hacer este tipo de asistencia. Así que bueno, les agradezco y los felicito a todo el equipo, y un abrazo enorme a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias, gracias Alcio por el aporte, y sí, coincido totalmente con lo que vos dijiste. Muy bien, muchas gracias. Gracias, ambos. Hay una consulta para el licenciado Walter en el chat. Sí. Dice: ¿cómo hacías el seguimiento de las sesiones fisio de los pacientes? El seguimiento se hacía generalmente, por eso le digo, era muy difícil, ya que el tratamiento kinésico es un tratamiento presencial. En realidad yo he visto pacientes en forma presencial, no hubo problemas con ese aspecto, lo vi hasta agosto del año pasado, veía pacientes con COVID acá en el hospital, y lo veía en domicilio al paciente, pero se usaba todos los elementos de aislamiento de contacto, así que con ese paciente no hubo problema. En cuanto a las videollamadas, sí era más difícil, ¿sí? Porque solamente, o sea, porque muchos pacientes tuvieron que adquirir los equipos, los dispositivos para realizar kinesio, ¿sí? Y era muy difícil entre la cámara, la poca luz, el tamaño, o sea, de las pantallas, se hacía bastante difícil, porque los papás tenían que usar las dos manos. Y en una mano tenía el dispositivo y en otra mano tenía el teléfono. La verdad que fue más difícil. Algunas veces tuve que pedir que concurran al hospital para explicar el uso de los dispositivos, porque por videollamadas era muy difícil. Pero igual se pudo hacer. Es más difícil porque tenía que intercambiar con las pipetas, con las boquillas, pero sí se pudo hacer. Y en cuanto a la actividad física también, se le preguntaba solamente, o sea, qué estaba haciendo. Y en cuanto a la parte de la tos, por ejemplo, yo la hacía poner en perfil,
y le pedía que haga el HAF, porque el paciente generalmente me decía que tenía, como es algo habitual para ellos, me decían generalmente que no tenían mocos, así que yo lo ponía a hacer en forma de perfil y le pedía que hacer HAF. Y ahí se veía que tenían mocos, y como generalmente eran la mayoría de pacientes ya conocidos del hospital, o sea, uno ya lo conoce, la clínica, y bueno, ahí hablaba con el neumonólogo, le decía si estaba exacerbado o no, de acuerdo a la clínica de la maniobra que yo le pedía que lo haga a través de la pantalla. Así que es eso. Muchas gracias, Walter. También consultan qué protección tienen los niños de 12 a 18 años con una sola dosis. Esto es para justo que arrancamos con lo de las vacunas. Sí. Mira, no está especificado porque los estudios se hacen en general después de las 2 dosis. La protección después de las 2 dosis es del 93%, y para hablar de protección se tiene que tener las 2 dosis, ¿sí? Es verdad que muchos por ahí con la primera dosis ya hacen anticuerpos, pero en general la protección del 93% es con las 2 dosis, ¿sí? Para considerarse protegido hay que tener las 2 dosis, y la respuesta es positiva a partir de los 14 días, 21 días después de la segunda dosis, ¿sí? O sea, con una dosis, probablemente a nivel mundial, con todo lo que está pasando, bueno, decisiones epidemiológicas es otra cosa, que se aplica mucho más primera dosis y se retrasa la segunda, pero en cada caso individual, para considerarse protegido hay que tener las 2 dosis, ¿sí? Perfecto. Quiero hacer una aclaración, porque antes mencioné sobre el sector de kinesio y de limpieza. Sandra se refería a que si el kinesiólogo le pedía al paciente que le muestre la habitación donde se realiza la fisio, y también cómo tiene el estado de higiene de los dispositivos, que si esto se hace. Sí, siempre se le pregunta sobre la higiene de los dispositivos. Yo siempre le recomendaba, y a los pacientes también, la habitación, ¿sí? Ventilar y que no haya mucha humedad, y siempre le recomendaba, por lo menos al finalizar el día, de limpiar sobre todo la superficie de los nebulizadores, ¿sí? De las pipetas y todos de los elementos de las nebulizaciones, eso ya lo sabían, pero sí de limpiar, ya sea el nebulizador, o a veces los chicos están nebulizándose frente a la pantalla, de limpiar también la mesa, porque van tosiendo ahí, y van quedando restos de secreciones y humedad, y bueno, eso también se lo pedía a los pacientes, ¿sí? Que limpien toda la superficie, tanto el nebulizador como los dispositivos que se utilizaban cuando se estaba nebulizando. Perfecto, gracias, Walter. No sé si ya respondieron la consulta de la familia Nadler, que es sobre la vacuna para menores de 12 años, si hay algún avance. Creo que eso ya se habló, pero bueno, si quiere... ¿no? Está en investigación, no hay ninguna por el momento aprobada, pero sí está en investigación, se están haciendo ensayos clínicos, ¿sí? Perfecto, gracias. Bueno, vamos terminando, ¿les parece? Sí, cómo no. No hay más preguntas. Bueno. No hay... Y no sé si alguien más quiere hacer alguna consulta o... Estaríamos bueno, bien, perfecto. Bueno, realmente les agradecemos mucho, le agradezco mucho a FIPAN esta oportunidad que nos ha dado de poder dar una charla para los padres. Uno extraña un poco el feedback, que bueno, es mucho más difícil hacerlo a través de la telemedicina, pero bueno, estamos aquí, el grupo, todos los que hemos hablado, para evaluar cualquier consulta que quieran hacernos. Así que muchísimas gracias por atendernos. No, muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, doctor. A disposición. Y a todo el equipo. Adiós, hasta luego. Chao, gracias. Aguacio. Chao, chicos.